Amigos, bienvenidos a su espacio Formadores en Acción. En esta ocasión, tenemos una entrevista con expertos que vamos a hablar justamente sobre el tema de la entrevista. Comenzaremos por conocerlos a ellos. Tenemos a Erika Polanco, a Leticia Sánchez, Erika Alejo, José Moronta, quienes nos van a hablar hoy sobre la entrevista y la importancia de esta para aplicarla en la educación. Comenzaremos, por ejemplo, con nuestra querida Erika Alejo. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Eliana. Bien, Eliana, Qué mira, bueno que estés aquí, gracias por aceptarla. es muy interesante el tema que me invitaste pues a participar en este bello panel sobre lo que es la entrevista como una técnica de aprendizaje y como una técnica de evaluación, puesto de que la entrevista no solo se limita a que se hagan preguntas, sino que permite construir una comprensión mucho más profunda del progreso del estudiante, sus habilidades, también sus necesidades formativas. Esta se puede aplicar en distintas etapas. Entre estas etapas tenemos el diagnóstico inicial que se debe de hacer, que es para conocer las expectativas que se tienen. También hay una etapa en la que es el seguimiento que nos permite monitorear los avances en las que tiene la técnica. Igual tenemos el cierre, que esto nos permite reflexionar sobre los aprendizajes pues, que se adquirieron durante la entrevista. Es una herramienta, mira, pero muy versátil porque recolecta tanto datos cuantitativos como cualitativos, que no otras técnicas lo hacen. Los datos cuantitativos se usan en la entrevista como preguntas cerradas y muy estructuradas. En cambio, los cualitativos son como un guión mucho más flexible, un poco como el que tenemos el día de hoy aquí. Permiten que nos adaptemos, que profundicemos un poco más lo que son las respuestas del estudiante. Bien, muchas gracias, Erika, por tu aporte, siempre tan interesantes tus datos. Ahora tenemos a nuestra querida Erika Polanco, quien nos va a conversar sobre la aplicación práctica de la Enrica. Erika, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, Eliana. Gracias por invitarme. Mira, voy de acuerdo con Erika Alejo, con todo lo que ha dicho sobre la entrevista. Son unas informaciones muy importantes y cabe agregar a esas informaciones que la entrevista también sirve para hacer diagnósticas. Ahí permite conocer la experiencia del estudiante, sus actitudes, sus expectativas y poder elaborar aprendizajes adaptados al participante según sus motivaciones. También tenemos la evaluación formativa. Se puede evaluar el estudiante a través de la entrevista. La entrevista es muy valiosa en esa parte y está la evaluación sumativa, que esa ofrece información para evaluar el progreso global del estudiante. La comunicación con la familia también es importante en la entrevista. Ayuda a establecer una relación de colaboración entre el centro educativo y la familia. Permite compartir informaciones y procesos sobre los estudiantes. La entrevista es uno de los elementos clave para uno poder llegar al estudiante, conocer al estudiante y poder entonces elaborar un plan basado en el estudiante. Gracias, Eliana. Me encanta lo que acabas de decir, porque entonces tenemos la entrevista como una herramienta para trabajar con el estudiante, tanto con la familia como con el centro educativo. Entonces ahí vemos la relación que realmente tiene esta para poder retroalimentarse el estudiante y ver qué tanto ha aprendido durante todo el tiempo de estudios. Excelente, me encanta. Gracias, Erika, por tu aporte. Gracias, José, Eliana. cuéntanos, gracias. Cuéntanos, José Moronta, por favor, las ventajas que tiene la entrevista. Saludos. Sí, la entrevista es una técnica de evaluación muy interesante y es muy bueno utilizarla cuando hablamos de método de evaluación. Entre las ventajas de la entrevista tenemos la información inmediata, la profundidad, información detallada, flexibilidad. También podemos mencionar aumento de la participación, compresión del contexto en el que se está manejando la entrevista.
Por ejemplo, en la información inmediata, en esta ventaja de la entrevista es que ella permite la captación inmediata y continua de la información que se desea obtener. En cuanto a la profundidad, por ejemplo, permite profundizar sobre algunos temas o aspectos de los cuales queremos conocer o saber más. También podemos, en la información detallada, obtener información más profunda, personalizada sobre estudiantes, por ejemplo, que con otro método no podemos lograrlo realmente. Y también fomenta la participación en la entrevista realmente, estimula la reflexión, la participación del estudiante y también a que se involucre en su propio entorno de aprendizaje. Todo eso podemos lograrlo con la entrevista. Sin duda muy importante esta parte, José, porque podemos ver lo que realmente refleja la entrevista dentro del estudio, dentro de la práctica educativa, y vemos cómo se enlaza todo, que al final lo que conlleva es a que se pueda retroalimentar el estudiante y poder reflexionar directamente sobre lo que se está aprendiendo en ese momento. Sumamente importante. Gracias, José. Ahora vamos a conversar con nuestra querida Leticia Sánchez, quien nos va a conversar sobre una parte fundamental de esto, es conocer los tipos de entrevista que tenemos. Leticia, cuenta un poco, por favor. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Efectivamente, como ya hemos visto, la entrevista es una técnica o una herramienta muy útil para nuestro proceso y para conocer más sobre un proceso, un estudiante, un sistema. En este caso vamos a presentar los dos tipos de entrevista, que son la estructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada, que es la más usada, responde a un plan previo que está compuesto por elementos que podemos señalar como son la intencionalidad de la entrevista. Esto quiere decir cuál es el objetivo, ¿verdad? Preguntas pertinentes, formulación de una pregunta a la vez y no varias, preguntas claras y breves, así como un clima afectivo y positivo. También lo que es la capacidad de escuchar con empatía, es decir, ponerlo en el lugar de la otra persona para que se sienta cómoda con esta entrevista. El registro de la información pertinente, o sea, tener datos claros y en fuentes estadísticas tal vez o fuentes verificables. Asimismo, se basa en un guión predefinido de preguntas que permite mayor objetividad y comparabilidad entre ellos. Digamos que esta es la entrevista más completa. Existe una intermedia también que podríamos llamarle como entrevista semiestructurada, que permite cierta flexibilidad en la formulación de la pregunta, adaptándose a unas respuestas que podría dar el entrevistado. Y la no estructurada, que es, digamos, la más informal, ofrece mayor libertad para explorar temas relevantes, pero requiere una mayor habilidad del entrevistador para guiar la conversación. Es decir, el entrevistador tiene que tener unas habilidades extra, ya que son preguntas que no, digamos, no están estructuradas o planificadas, como el nombre lo dice, y esto puede tener un escenario un poco difícil. Pero en definitiva, la entrevista es una herramienta, como ya lo han mencionado los colegas, que nos lleva a un objetivo claro y nos puede dar resultados, digamos, deseados. Muchas gracias. Fabuloso, Leticia, gracias por tu aporte. De verdad que es sumamente fundamental en esta parte para comprender un poco más lo que es revista. Sumamente importante este dato que nos proporcionas porque de verdad que no tenía el conocimiento de que había varios tipos de entrevistas. Uno ve a veces en las noticias y en los encuentros con los estudiantes y demás que no tienen quizás esa estructura directamente y uno puede entender que es algo aleatorio, que quizás fue algo que surgió improvisado y vemos que no, que aunque no tenga una estructura propia, no tiene que ser improvisado necesariamente. Excelente, muchísimas gracias. Ahora quiero saber, por favor, cuéntenme todos ustedes que son expertos en esta área, ¿por qué recomendarían la técnica de la entrevista puntualmente? ¿Qué entienden ustedes que tiene de beneficios expertos como ustedes? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Adelante, Leticia, por favor, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. La entrevista, como ya hemos señalado, es una herramienta muy útil para conocer el objetivo de lo que queremos lograr. Cuando hacemos entrevista, normalmente nos basamos en preguntas de investigación previas y estas entrevistas nos van a llevar a cumplir los resultados. Excelente, gracias. Edgar, ¿qué nos puedes decir? Por favor, cuéntanos. ¿Por qué la recomendarías? Recomendaría porque es una herramienta muy buena para poder recopilar datos, informaciones relevantes acerca del participante y poder entonces elaborar
un plan estratégico de enseñanza y aprendizaje para poder adaptarlo al estudiante según sus motivaciones y poder brindar entonces la mejor enseñanza. Muchas gracias, Erika, excelente también. José, cuéntanos tú, por favor, ¿por qué le recomendarías a los estudiantes y a los docentes? Sí, muy interesante. Yo recomendaría esta técnica de evaluación a los estudiantes por dos puntos esenciales. El primero sería porque profundiza en la comprensión individual. Realmente, la entrevista permite ir un poco más allá de las respuestas superficiales. Y entonces, eso a menudo se obtienen también encuestas y cuestionarios y facilita que se exploren experiencias nuevas, perspectivas, razonamientos. Eso es muy importante. También las recomendaría porque se descubren matices y detalles importantes también. A través de una conversación guiada, por ejemplo, se pueden descubrir asuntos importantes, detalles importantes que podrían pasar desapercibidos con otros métodos. Con la entrevista podemos lograr eso. Entonces, ese es un punto muy importante. Y los estudiantes pueden compartir detalles específicos, ejemplos concretos, emociones que enriquecen la conversación, la comprensión del docente sobre sus necesidades y desafíos. Excelente, gracias, José. Erika, y tú cuéntanos, ¿por qué recomendarías esta técnica? Muchas gracias, Eliana. Bueno, los colegas han abordado muy bien el por qué recomendarían esta técnica de la entrevista como un modelo de evaluación. Y yo lo resumo en 5 puntos. Tanto lo que han dicho nuestros compañeros encajan perfectamente en estos 5 puntos. Y es porque primero, humaniza la evaluación. Segundo, porque brinda la información profunda y contextual, que era algo que abordaba José. Y tercero, porque ésta se adapta a distintas etapas en el proceso formativo. También el número 4 sería porque permite combinar tanto lo cuantitativo y lo cualitativo, que fue uno de los puntos que abordé al inicio. Y por último, que serían esas 5 cosas, ¿por qué las recomendaría? Es porque fortalece la relación que existe entre el docente y el estudiante. Fabuloso. Sin lugar a dudas, fue una conversación muy enriquecedora con todos ustedes. De verdad que les agradezco mucho por su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos y de verdad que ha sido una grata entrevista para mí. Gracias a nuestros expertos por sus valiosas aportaciones. Esperamos que esta discusión les haya servido de utilidad a los que las vean, a nuestros estudiantes y a todo el público que nos ve. Muchas gracias a todos. Gracias Feliz por resto la del día. Bye invitación. Bye bye. bye.